Listo. Estamos en el aire. Bueno, como les comentaba, la idea del día de hoy es trabajar a partir de una serie de citas que subimos en el campus como clase 6. La idea es discutirlas entre todos a partir de la bibliografía que han leído y o los videos que tenían que ver para hoy, donde abordábamos tanto los fundamentos teóricos de Gell y Latour, como bueno, las premisas de la arqueología simétrica y el giro ontológico en arqueología. ¿Cómo te parece que hagamos, José? Y vamos con otra vez. Dale. Démosle 20 minutos para que armen, piensen, comparen y después hacemos la puesta en común. Las consignas van más que nada a la primera parte, a lo que tiene que ver con, bueno, con Gell, con Latour y con la arqueología simétrica. Lo del giro ontológico no le dimos mucha bolilla porque es lo que vamos a estar discutiendo en las próximas 2 clases. Así que va más que nada a eso. Así que si les parece, bueno, nos volvemos a ver y media. 10 y 5, sí, 10 y media. 10:30, ¿les parece que nos reencontremos por acá? ¿Todos y todas tuvieron acceso a las consignas, a las citas? ¿Sí? Bueno, Yo vi el video, el episodio número 9. perfecto. Es para hablar, mucho, ¿eh? Bueno, fíjate las citas que elegimos que también son un poco de combustible Perfecto, para el motor. perfecto. Así que bueno, entonces 10 y media nos volvemos a encontrar para discutir las citas en función de los autores y los videos. Bueno, nosotros nos Bien. quedamos por acá por si alguien... Sí, sí, nos quedamos acá por si necesitan, tienen alguna duda y para los que vayan llegando más tarde. Bueno, nos De vemos. hecho, José, a consultarte, ¿viste el mensaje de Hernán Tomasini? Sí, Le contesto. sí. Hola, ¿qué tal? Bueno, Disculpen, Martina. acabo de llegar. Hola, Martina. La idea es, estábamos comentando, trabajar con la misma modalidad de la otra vuelta. Tienen una consigna. Antes que nada, ¿pudiste ver los videos o leer los materiales? Leí los textos, no llegué a ver los videos. Estás más que bien. La idea es, a partir de la consigna que subimos en el campus, clase 6, en la unidad 3, que puedas pensar algunas de las cosas que leíste de manera crítica en función de esos fragmentos o citas que compartimos. Y la idea es reencontrarnos acá y media para ponerlas en común entre todos. Gracias, gracias. Disculpen la hora. Nada, está todo bien. Son 10 y 5, pará, no son las 11. Estamos bien, estamos bien. Y pero ustedes arrancan puntual también. Sí. Y pero es que es cortita la clase, si no, no No, rinde obvio, nada. obvio, obvio. Por eso les pido disculpas, no más. Pero bueno, ahora nos volvemos a ver. Gracias. Dale. Dale. ¿No se te rompió? No, se me sale. Che, ¿podrás poner en la grabación pausa? Porque si no queda registrado todo esto en el YouTube. Es la vida misma. Es la vida de Nisman. No me deja. Me da o frenar o parar, no pausar. Bueno, Y si no, va a pasar lo que te pasó a vos, que se va a hacer en 2 videos. sí. Ya está. Se puede adelantar, de hecho. O se puede editar, pero bueno, es más laburo. Y tardamos más en... No, puedo adelantar. Ahora que voy a hacer un arqueólogo con un cuchillito para hablar cosas. ¿Qué pasa, Patrick? ¿Qué pasa? ¿Pasa algo? No. No, lo eché. Le metí la regarra, pero no pude dejar el vinagre.
Sí, a mí lo veía y me reía sola. Te puse Cuando garra, dije ¿viste? la acuosidad de la cosa, dije, nada, Sí, esto es terrible. lo superó, José. ¿Qué hace? Este carajo, yo le mandé un mail a Olsen una vez. ¿Vos le mandaste un mail a Olsen? Sí, Yo sabía que vos querías irte a Noruega. quería ir a Tromsø. Me acuerdo, me Sentí acuerdo. un- ¿Y te contestó Olsen? No, nunca me contestó. Sí, escúchame, si no leíste vos ¿Para qué se hace esto eso? que subió... A ver, Hola, Lucía. hola. Lucía, ¿estás entre nosotros? ¿Para qué voy a buscar el tornillo para hacer las cosas bien? Dale. Buen día, Lucía, ¿estás ahí? Hola, Lucía, sí, ahí te estoy leyendo. La idea, la consigna de hoy es trabajar a partir de los fragmentos que subimos en el PDF que se llama clase 6, está en la unidad 3. A partir de lo que hayas visto en los videos y la bibliografía que tenían para leer hoy. Como hicimos la vez pasada, la idea es que cada uno y una en su casa pueda tomarse unos 20 minutos para reflexionar sobre estos fragmentos y nos reencontramos acá 10:30. ¿Te parece? Bárbaro. Liliana, ahí acabo de leer que decís que estás tratando de pasarte a la reunión del grupo 4. En realidad la idea es que lo trabajes sola, en tu compu vos, y después nos reencontremos entre todos, que va a ser más sencillo que dividirnos en grupos. No sé si podés escucharme, Liliana. Bien, bárbaro. Perfecto. Al final tiremos algunas pautas del tema de los videos, de las presentaciones. Sí, sí, obvio, obvio. Esto de que no, En la consigna creo que les puse que no dure más de 20 o 30 minutos, creo que les puse. Y no sé si leíste. no, Subí la consigna. Ahí no. te la... No, para ahí me fijo. Ah, No, y esto, dejar claro que no sea un cortipé de los autores, sino que sean las cosas procesadas. sí, sí, obvio.
Está bien. Sí, habría que hacer como esa aclaración por las dudas. Bien. Bueno, voy a aprovecharme para un pulsito. ¿Estás bien? ¿Estás bien acá vos? Sí, está bien, me quedo de moderadora. Ah, pará, no te vayas, no te vayas. ¿Qué? ¿Me pones de organizadora que estoy de guest? ¿En serio? Sí, pero siempre estoy de guest, porque entro por el explorador. Pero ya estás, ¿eh? Dice que soy guest. Externo. A ver, para. Ahora te fuiste. Creo que te bajé. Asistente. Ahí está moderado. Hoy me pasó algo raro. Cuando me quise conectar me dijo que había como otro dispositivo conectado. Vos entraste con tu cuenta acá. No, es que entré con la compu vieja y me olvidé que estaba logueada con el Teams. No me deja desloguearme tengo que desinstalarlo para desloguearme. Sí, puede ser. Yo cuando abro, no sé, ponele la configuración, veo que me aparece Laura P. Sí, no, porque está todo creo que conectado con mi cuenta de OneDrive. Bueno, Parece que sí. es un No, lío. y con tu cuenta del Office. De Microsoft. Es que me parece que mi Windows es tuyo en realidad también, ¿no? Tengo el poder. Tenés el poder. No, pero es raro, vos sabés que me pasó, igual es raro, porque cuando en inicio, o sea, estoy bloqueado yo, pero cuando abro alguna otra cosa es como si fuera tuyo. Y después me pasó, por ejemplo, que ayer quise usar la calculadora y no la tenía. ¿La calculadora? Sí, me dijo que visite la tienda de Microsoft para usar la No, calculadora. pero la calculadora es de Windows. O sea, no creo que. ¿Qué Windows tenés ahora, el 10? No se puede abrir esta aplicación, dice. Visite la tienda Windows para tener información sobre la calculadora. Qué raro. ¿Me quedan cobradas? Lo que te iba. Nada, que te la van a Algo cobrar. raro pasó, porque también me pasó gratuito obtener. Mirá, como que no la tengo, como la tengo que volver a bajar. Para mí, porque actualizaste el Windows, ¿o no? Sí, yo no toqué nada. Bueno, tengo la compu nueva. Ah, ¿sí? Sí. Ah, por eso se te ve tan cheto. No, esta es la vieja, porque la nueva no tiene cámara. Es tan gamer que no tiene cámara. ¿Qué, de escritorio? No, es ¿Ah, una no? laptop, pero resulta que para optimizar el tamaño de la pantalla no le ponen más cámara, te la venden aparte, ¿En serio? te lo juro. Pero bueno, más allá de eso, es increíble, es un caño, pero estoy teniendo un problema, José, estoy muy preocupada, que no estaría sabiendo resolverlo, y es que el teclado se me vuelve loco. Yo inicialmente creí que era por el Windows 11 y restauré al Windows 10. Sí. Es como si los drivers del teclado no andasen, entonces los desinstalé y volví a instalar. Y, ¿sabes lo que me hace? De repente el teclado empieza a flashear que tengo la tecla FN encendida Sí. y todo lo que tipeo es un shortcut. O sea, me abre ventanas, quiero escribir hola y la H me abre tal cosa, la O otra cosa. Mm. Después se me tildan algunas ¿Dónde letras. la compraste? ¿Qué cosa? ¿Dónde la compraste? En Best Buy en Estados Unidos. No, te da suerte. Tengo la garantía y Paco vuelve en algún momento y podría llevarla, pero ¿Por qué no? Escuchame, escribile a Héctor. A le ver qué puedo se escribir a Héctor, sí, que me Sí. ayude a googlear, porque yo creo que es más que de googlear que otra cosa. Yo ya encontré que hay gente que le pasa, pero probé todas las soluciones que les daban y no me estaría resultando. ¿Ya te vino con el sistema operativo instalado? Claro, o sea, me vino con Windows 10 con la posibilidad de actualizar a Windows 11. Y yo Sí. re manija dije, bueno, quiero probar el 11. Tenía hasta 10 días para restaurar. Lo probé y me pasó esto. Entonces dije, no, obviamente está fallando el sistema operativo, lo restauré, pero con el 10 me hace lo mismo. Sí, el tema es que no teníamos algo corrupto en el sistema operativo. ¿Qué pasa si vos formateás la máquina y le reinstalás el Windows? No tengo forma de restaurar. Bueno, tendría que conseguir a No, alguien que sí, tenga. porque el Windows que tenés vos me imagino que es original.
Sí, por eso, es una cagada. Sí. No es una cagada, vos tenés un número de serie. Cuando vos, ahora todo lo que es el formateo de reinstalación es online, es en la nube, no tenés que poner un CD como antes. Claro, sí, eso lo sé, lo Pero sé bueno, hacer, de hecho. es una cagada porque tenés que instalar todo de vuelta, pero bueno, a mí la que se me ocurre es esa, que si no lo podés arreglar desde ahí. ¿Qué Hola, forma Vero. qué? Hola, hola José, perdón que me meta en la conversación, pero a mí me pasó lo mismo, me compré una compu nueva y me empezó a pasar lo mismo. ¿Qué La onda? tuve que llevar a arreglar porque había una falla en el, no sé qué cosa de la compu, que estaba generando eso, me marcaba siempre la B larga, se tildaba, me pasaba Eso. para otro lado. Había una forma de entrar, que yo no sé, marcando función no sé qué, para entrar y corregir algo ahí, pero lo tenés que ver en alguien que conozca, en un service, porque es como una falla del sistema. Del sistema, o sea, ¿es de Sí. software o de hardware? No, del hardware. No. Qué cagada, Vero. Sí. A mí me tuvieron que arreglar el disco directamente. Uf, O cambiarlo, ni sé qué hicieron, pero creo que lo cambiaron porque era muy nueva. ¿con la garantía? Sí, pero me lo había comprado hace un mes, no sé, era como ya. Bueno, pero lo había comprado acá. Eso, vas a tener que llevarlo, me parece. Sí, bueno, que me hagan el favor. Voy a pasar los 10 minutos fue un pucho con eso, igual. Igual hablar con Héctor, preguntale a Héctor, por ahí se lo ocurra. Sí. Claro, sí. Sí, porque te digo la verdad que es una reinversión que hice, viste, para poder procesar mejor las imágenes satelitales, Sí, ¿sí? Estoy con sí. fotogrametría. Es una buena compu, pero me pasó esto. No, por ahí se te desconfiguró algo que entrando, viste, a yo no sé qué parte ahí de la compu entran y te cambian algunas cuestiones que se modificaron por algo, por ahí eso que vos pusiste el nuevo Word o lo que sea, el Windows y Claro, algo de la configuración, viste que tiene opciones eso, de fingers, sí. tiene Entonces por ahí se te sí. desconfiguró algo y solo tocar y volver a ponerlo en el teclado la función que corresponde y listo. Ay, Por ahí es algo sencillo. ojalá, Vero. Pero ¿qué marca de compu era la tuya? No, era Innova. Innova. Claro, esa es la cagada, yo, viste, dudaba, lo que pasa es que la diferencia de precio era muy grande entre Sí, comprarla sí, acá y allá afuera. sí. Pero bueno, corres ese riesgo, viste, de que yo no sé si acá la garantía me corre yendo a algún service oficial de Asus. Yo supongo que sí. Tendría que averiguar. Pero por ahí es solo una pavada de restablecer las funciones y se Ay, resuelve. ojalá. Ojalá, porque es una pena. Bueno, igualmente para las clases estas no la podía usar porque por esto que le decía a José, me vino sin cámara. Mirá. Parece que las compus gamers así vienen sin cámara, yo no sabía. Para mí venían todas con cámara. Claro. Sí, yo no me acuerdo qué era esto, lo que teníamos que para marcar y acceder a esa. Era te abría una planilla y tenías un montón de datos para elegir y ahí corregir, pero no, yo no entiendo nada de esto, así que estoy mirando, pero no sé cuál era. Pero por ahí es eso, solo restablecer los valores originales y se Bien, desconfiguró. Que bien, eso sí. está bueno porque no implica abrir la compu, entonces te lo puede hacer cualquiera. Claro, algo más de software sería lo ideal. Quizá mandé cagada, claro, actualizando a Windows 11. Sabía que era una mala idea, pero viste cuando sabés que es una mala idea, lo Claro, haces igual. lo haces igual. De manija, de curiosa, quería ver cómo era. ¿Y buscaste no, si no hay en YouTube algunos Sí, tutoriales? estuve todo el sábado, viste, buscando en foros y en las páginas de ayuda de Microsoft y las de Asus, que a bastante gente le pasa esto. Y las respuestas que les daban intenté replicar todas, Sí, yo hice lo mismo y no. Sí. ninguna me funcionó. O sea, me metí Sí. en la configuración del teclado, restauré los valores originales, me metí en el registro, hice un montón de cosas, pero no. No, encima te da bronca porque perdés más tiempo. Es eso, estuve todo el sábado Sí. y ayer a la mañana que tenía que laburar un montón,
¿Viste? Por eso dije, bueno, la voy a dejar acá en un costado, usaré la vieja hasta tanto sepa cómo resolverlo. Sí, está acá. Che, Vero, ¿y vas a alguna marcha hoy allá? Estaba hablando sola. Sí, estaba silenciada. Yo con el tema COVID trato de no evitar. Igual ahora estoy en Buenos Aires, ¿eh? Entonces, claro. Me vine para acá. Sí, no, la verdad, trato de evitar. Sí, Babi me dijo lo mismo, viste que ella no sabía si ir o no por lo mismo. Yo capaz paso, mi idea era ir a la plaza, obviamente no meterme mucho tiempo ahí en las masas, pero bueno, por lo menos. Sí, yo tengo ese punto. Y por otro lado, no tengo sube. Y no se consigue, no hay en stock. ¿En Entonces, sí, le pedí a un vecino que me preste una y no puedo viajar. Si él no me presta, no hay forma de viajar. Y además también trato como de no tomar transporte. Esto, mucha gente trato de evitarla. Todavía me Sí. falta que me den la tercera dosis, entonces mejor Ah, soy, qué sé yo estoy más vieja, soy hipertensa, mejor. mejor cuidarte. Sí, Pero vos no tuviste COVID, sí, no sé. pero estuviste con Nano. Sí, estuve cuidándola y estuvimos sí, en la misma casa y además todos los cuidados que te dicen que no te acercaras, que la dejaras, que la aislaras, yo digo, bueno, sí, claro, mi cosa de mamá, acercarme a ver si tiene fiebre, yo no podía no hacerlo. Claro, con un palito, no, Claro, pobre. es como, no, pero no, nunca, en ese momento no tuve síntomas. Después tuve varias veces, como dice Male, todos los días tengo un ratito de COVID, me duele la garganta, me duele la cabeza. Y me hisopé varias veces, pero siempre me dio que no. Claro. ¿Vos Sí, yo tuviste? igual, tuve un montón de falsas alarmas, pero un montón, Sí, ¿eh? Y sí, aislada un montón de veces por contacto sí, estrecho y nunca tuve, o por lo menos nunca se me manifestó sí. ni me saltó. Yo creo que sí tuve, la verdad, yo creo que en algún momento sí tuve. Pero esos test rápido tampoco. No, los antígenos, la verdad que no son tan de fiar. Sí. Bueno, ya estarían siendo las 10:30, ¿no? Como No sé qué me pasa, pero estoy con un tema con los relojes que ninguno da la misma hora. ¿El raro. del celu? En el celu y la computadora están diferentes, no sé qué les pasa. Sí, igual que raro. ¿Qué diríamos desde la arqueología simétrica? No me hagas hablar. Los objetos se le revelaron a José porque No sabe sabés lo que, que no cree en ellos, ese video. no cree en su agencia. Claro. No puedo, ahora que ya estamos en la fase de discusión, no puedo leer a esa gente y no indignarme. Como, no puedo, me Las supera. cosas desde su cosidad se te están revelando, José. Sí. Te digo que hará 2 años que quiero escribir un artículo criticando la arqueología simétrica y nunca puedo porque me pongo a leerlos y me indigno. Bueno, así surgió este seminario. Básicamente. De la indignación. Básicamente. De la Pero indignación. yo, cuando ustedes propusieron el seminario, yo dije, mirá, qué bueno, están copados con la arqueología simétrica. No. No, bien. Para nada, para nada. En un momento del video lo tuve que reconocer porque ya era demasiado careta lo mío. Pero yo lo advertí a José, le dije, sé lo más neutral posible. Pero Si eso existe. estuvo bien hasta el último video.
No, el resto todo bien. El tema, a mí lo que me jode es la arqueología simétrica, el resto está todo bien. O sea, lo que me indigna es eso en particular. Pero bueno, ahora lo vamos a charlar entre todos y Muy todas. bien. A ver qué les parece. Sí, ahora vamos a ver. Bueno, acá estamos. Bueno, A ver, vamos a ver si se van conectando, quiénes faltan. Ya están todas las caritas, joya. Buenísimo. Bueno, ¿les parece que comparta la pantalla con las frases? Así las vemos todas. A ver. Ujú. Ahí va. Ahí la pueden ver. Sí, se ve bien. Ah, no, esta no era. Que viva. Esta. Acá. bueno, un poco la idea de estas tres frases, como para poner en claro cuál era nuestra intención, es que bueno, que están como recogiendo tres momentos diferentes de la arqueología simétrica. La primera frase tendría que ver un poco con las críticas que le hace la arqueología simétrica a la arqueología interpretativa. La segunda tiene que ver un poco con la propuesta, una de las propuestas de la arqueología simétrica, y la tercera tiene que ver con las críticas que se le hacen a la arqueología simétrica. Así que si quieren arrancamos por la primera. ¿Qué tiene que decir con respecto a esta frase? Bueno, ¿puedo tirar el primer disparo? Por favor. El tema es, ya a ver, me quedé pensando con esta frase de Tilley. La frase es demasiada, quizás muy abocada o taxativa con respecto a la arqueología. Yo diría, para profundizar en esta frase, es profundizar en qué es lo interpretativo del punto de vista quizás ontológico. ¿Por qué el hombre necesita interpretar todo su mundo y el mundo que lo rodea? Es decir, el otro día estaba leyendo un texto de Lorite Mena y decía algo muy cierto, es decir, en primer lugar, generalmente después de lo procesual, hay determinados puntos de vista y argumentos que se han dejado de lado, que uno es el tema evolutivo. Es decir, somos un producto de la evolución y algunas veces para los arqueólogos, incluso para antropólogos, pareciera que el mundo empieza con Descartes, con Bacon, con Galileo y todo lo demás que está para atrás no existe. Y eso a mí me irrita mucho porque somos un producto evolutivo. Hace 6 millones de años, no sé cuántos, 5 o 6 millones de años, cuando bajamos de los árboles, o los primeros homínidos, ¿con qué se encontraron? Con una sábana. No había nada. Tuvieron que interpretar el mundo para construir, para poder sobrevivir. Y ese es el cerebro, desde cierto punto de vista, que hemos heredado. Entonces, ontológicamente necesitamos interpretar. No es un pecado interpretar, es un producto quizás, es un producto evolutivo. Necesitamos interpretar el mundo para poder comprenderlo y sobrevivir. Entonces, cuando habla del trabajo interpretativo, bueno, acá está hablando del arqueólogo, pero en cierta manera yo estoy de acuerdo con Tilley. Por supuesto que el pasado nunca muere, pero si a mí una cerámica, como diríamos en la etapa procesual, una cerámica no me habla. Una pintura rupestre no me habla, tengo que tener los elementos necesarios para poder interpretarla. Y esa interpretación no me viene por la edad moderna ni por el posmoderno, me viene porque soy un Homo sapiens y necesito interpretar el mundo que me rodea. Entonces, este es mi punto de vista, que no podemos dejar de lado la interpretación desde el punto de vista evolutivo. Es un arma de sobrevivencia la interpretación también, no es de diletantes de la Universidad de Stanford. No,
Somos, como dice Llovera, Walsh, somos seres narradores y seres interpretativos. Entonces de ahí podemos partir necesitamos interpretar el pasado, pero el pasado no nos habla. Hasta ahí llegué. Lo dejo para todos. Bien, Vero. Me quedo pensando en esto que dice Walter respecto de los homínidos tienen que adaptarse al cambio climático, la sabana, y en eso tienen que interpretar su entorno. Ahí yo me quedo con la duda de, en realidad, todos los animales tienen que adaptarse al entorno de alguna manera. Exacto, O sea, claro, entonces, en claro, ese sentido no sería exclusivo de nuestra especie totalmente. el Pero adaptarse al ambiente. Y por otro lado, me parece esto, todos interpretan, y a mí lo que no me gusta de esta frase es esto del trabajo interpretativo del arqueólogo, ¿no? Todos estamos interpretando, porque interpretar es como dar sentido a las cosas. Entonces, el que no es arqueólogo y que vive al lado de un pucará tiene una forma de contactarse con esa historia diferente a la nuestra y es su interpretación. Entonces, no me gusta esta frase de que somos tan imprescindibles para que el pasado no reviva, digamos, eso. Bien, Nair. Buen día. Muy breve. Coincido un poco o parcialmente con las dos intervenciones de los compañeros de recién, pero también me seduce más esta idea de que organismo y entorno coevolucionan, ¿sí? Como que se coproducen o se producen mutuamente. Tiendo a escaparle un poco al extremo que se fija en la interpretación como una capacidad maravillosa o en el pensamiento humano como una capacidad excepcional, ¿sí? Creo que desde Darwin se tiende a pensar en términos de continuidad evolutiva, y en ese sentido también me hace bastante ruido la psicología evolutiva, que, o digamos, usando a la excusa de la evolución justamente, o naturalizando algunas cuestiones, termina justificando cualquier barbaridad. Por eso me parece interesante ubicarse en una postura intermedia. Y en relación con la frase específicamente, comparto lo que dijo la última compañera. O sea, quizás el problema empieza cuando compiten las interpretaciones, ¿no? ¿Por qué algunas interpretaciones se les da más valor que a otras? Eso por ahora. Bueno, acá me parece, antes que se levante la próxima mano, que hay varias cosas dando vuelta como para ir pensando y sintetizando. Ahí se levantó la próxima mano, muy bien. La primera de ellas tiene que ver con que, bueno, esta frase que elegimos, Tilley tiene frases muy buenas y frases muy poco felices. O sea, se manejan esos polos el hombre. Es una frase muy poco feliz de Tilley, en realidad, que en realidad es como una caricaturización, ahí va, del rol de arqueólogo o la arqueóloga dentro de lo que es la arqueología interpretativa. Esto no es tan simple como eso, pero en el fondo siempre nos terminan llevando a ese tufillo. Por ejemplo, cuando uno lee, no sé, trabajos de Hodder del 99, por ejemplo, hay un libro de Hodder que se llama The Archaeological Process, donde, bueno, él un poco es uno de los pocos libros que son netamente metodológicos de Hodder, antes de la revisión de interpretación arqueología. Y es muy loco porque Hodder se sube al tren multiculturalista, entonces, bueno, es como que empieza a decir, bueno, pero hay gente que quiere hacer rituales New Age en Stonehenge y no sé si está bueno eso. O la gente, los detectoristas de metales. O sea, Hodder termina teniendo una postura bastante facha con respecto justamente a la pluralidad de las interpretaciones. Que en su momento por ahí, digamos, tiene que ver con que no tienen un poco, es una crítica en general a la arqueología anglosajona, ¿no? Que no tienen un otro fuerte que se les plante y les cuestione las cosas. Entonces, en realidad, los otros de las interpretaciones terminan siendo o nosotros y nosotras, los arqueólogos y arqueólogas tercermundistas, o esto, los grupos New Age, los nuevos celtas, los grupos ecologistas. Igual, José, perdóname que te interrumpa, pero me dejas pensando
porque en definitiva estamos hablando de legitimación de discursos, ¿no? Sí, sí, totalmente. Me quedo pensando en que nosotros decimos, bueno, ellos tienen discursos más legitimados que son los de la academia y otros que tienen menos prestigio o a los cuales se elige callar o no ver, que son por ejemplo los New Age. Pero a nosotros también creo que nos pasa un poco acá y a todos los que estamos acá, por ejemplo, pienso en estas interpretaciones que se brindan en las revistas que circulan por fuera de la academia o mismo mucho en la televisión, en esas lecturas de, por ejemplo, alienígenas ancestrales, lo digo en serio, se van a reír, pero obviamente para nosotros tienen una categoría como por debajo de nuestras interpretaciones. Y coincido totalmente con ese argumento, pero digo, también nosotros estamos jerarquizando y legitimando qué voces, ¿sí? Porque entendemos que tienen una finalidad comercial, pero también son lecturas del pasado, si se quiere, o de la misma materialidad que nos interesa. Sí, Nada, me el quedé tema, pensando. sí, no, el tema ahí me parece que bueno, que un poco también el video este como que lo tiré medio de costado porque no quería meterme mucho con ese tema, pero está bueno que también lo traigamos, porque en el fondo va a la raíz de lo que estamos discutiendo hoy. Que es decir, bueno, entonces, ¿cuál es el criterio de validez de una teoría versus otra? Entonces, ¿por qué yo me planto en contra de los alienígenas ancestrales? Porque lo que están haciendo en última instancia es negarle la agencia a los pueblos prehispánicos. Están diciendo que estos tipos eran tan giles que no podían hacer una pirámide, entonces tuvieron que venir los marcianos a hacerla por ellos. Entonces, el tema me parece que tiene que ver con eso, con cuáles son las consecuencias prácticas en el presente de las teorías y las interpretaciones que elegimos llevar adelante, digamos. Eso por un lado. Y por otro lado, con respecto a lo que decían Walter y Vero, estamos acá está bueno pensarlo, me parece, desde dos puntos de vista, que por eso es un argumento más heideggeriano el mío. Pero bueno, o sea, que el ser humano es humano en tanto, digamos, animal interpretativo, estamos de acuerdo en que es una cuestión, digamos, del estar en el mundo, si se quiere, de los humanos. Después podemos discutir también en qué medida también corresponde a ciertas otras especies no humanas, qué sé yo, por ejemplo, como les decía, Merleau-Ponty habla del ser en el mundo de las hormigas. Entonces puede haber diferentes formas de ser en el mundo que no son exclusivamente las humanas y que tienen que ver con algún grado, algún tipo de interpretación de su entorno, que seguramente lo van a tener porque si no, no estarían donde están ahora. Pero el tema es, y acá yendo ya sí, porque también es importante que empecemos a pensar los diferentes niveles en los cuales se dan los discursos y las teorías. Y que ahí es donde está el tema ontológico de fondo, que en muchos casos se olvida, que es que nosotros, digamos, tenemos una ontología en tantos seres en el mundo arrojados en un universo determinado cultural, y tenemos que ver en qué medida la ciencia que practicamos o que queremos hacer está en coherencia o no con esa forma, digamos, originaria, como diría Heidegger, de ser o estar en el mundo. Entonces, una de los grandes aportes de la filosofía heideggeriana, me parece, es justamente eso, o incluso más de Gadamer, que vino después, que fue alumno de Heidegger, decir, bueno, o sea, en realidad, la historia, las ciencias humanas, ciencia del espíritu, perdóname por seguir siendo dualista, son una tecnificación de algo que nosotros ya hacemos en tantos seres humanos, que es interpretar. O sea, entonces, una cosa es lo que somos nosotros como seres humanos, lo que pensamos que somos, o lo que creemos que somos, o lo que construimos que somos, y otra cosa es cómo estos campos determinados del saber, que en este caso es la ciencia, o acá en la que nos toca es la arqueología, se vinculan o no con este tipo de... con esta forma originaria del ser. O sea, mucha gente que tiene una postura positivista, por ejemplo, yo conozco arqueólogos, gente que es muy amiga, que son súper militantes, pero son arqueólogos evolutivos, porque ellos consideran, y es una forma, es una premisa ontológica, que digamos, el pasado funciona de una manera distinta a como funciona el presente. Entonces tiene una gran militancia en el presente y el pasado la gente no existe, por ejemplo. Entonces, siempre hay que estar pensando en esos dobles registros, me parece. Cómo nosotros consideramos a lo humano, o lo no humano, o la relación entre ambos, y por otro lado, cómo eso se relaciona o no con la ciencia que hacemos o la que queremos hacer. Esa reflexión. Había levantado la mano Liliana. Liliana.
Liliana por ahí está chateando, tipeando. Ah, estaba muteada, perdón. Sí, estaba Ah. muteada. Sí, ahora sí. Por ahí lo que quería compartir de la primera cita, digamos, de la consigna, es que desde el punto de vista de lo profesional, digamos, al intentar meter, digamos, en catálogo el texto o la información que tengo a la vista para divulgarla, por decirlo así, hago una interpretación, si bien no soy del palo arqueología, quiero aclarar, ¿no? Hago una interpretación de lo que veo y elijo términos común a la comunidad que estoy presentando el catálogo, digamos, y sí, yo hago un trabajo de interpretar lo que leo al vocabulario que conoce mi comunidad de científicos, digamos. Y en cuanto a lo laboral ahora, que trabajo en un centro histórico, no llamo arqueología, pero trabajamos con textos de fines de 1800 y principios de 1900, y somos representantes de un biofideicomiso de una autora, y sí, hoy día publicados esos textos que originalmente estaban en inglés, pasaron al español sudamericano, y sí hacemos ahí un puente de facilitar, digamos, el vocabulario original a la comunidad actual, digamos, siglo XXI. Sí, esa reflexión, digamos, me trajo a la memoria, si bien no soy arqueóloga ni trabajamos como arqueólogos, digamos, poder aplicar ese ejercicio, digamos, en lo actual, digamos. Y bueno, después, cuando a medida que vayamos avanzando, aportaré en otra. Bien, Eso, digamos, compartir. Gracias, Liliana. No, que coincido con lo que venían diciendo los compañeros y compañeras, y agregar una cosa más, que lo primero que se me disparó cuando leí esta frase es que, bueno, que primero se está legitimando como conocimiento casi único y salvador la actuación de un científico, de un profesional, en este caso, bueno, un arqueólogo, una arqueóloga. Y me parece que es justamente lo contrario a lo que se plantea, creo que lo plantea José María al final del episodio 9, que es justamente recuperar el conocimiento generado por las comunidades indígenas, por la cosmovisión andina, por las comunidades andinas, etcétera, que a los ojos, me parece, de todos los que estamos acá es una obviedad, ¿no? Como decía él, o sea, no, es justamente lo que queremos hacer. Y otra cosa que se me disparó por una discusión que tuve con mi suegra, porque ella defiende las tierras intraterrenas, que la tierra es hueca, que los aliens y demás, es que una vez recuerdo que le dije que piense, por ejemplo, en el discurso eurocentrista que hay detrás de elaborar ese tipo de teorías, ¿no? De que las grandes construcciones fueron elaboradas por los aliens, ¿no? Porque todo esto se puede traducir en que, como no lo hicieron los europeos, o sea, por ejemplo, las pirámides de Egipto, Machu Picchu, por poner dos ejemplos bien conocidos, como no fueron capaces los mismos europeos de hacerlas, entonces pasa al plano de lo desconocido, justamente para no legitimar que hay otros conocimientos de otras comunidades o de otros pueblos por fuera de Europa que son capaces de realizar ese tipo de construcciones. Entonces, más allá de que sea de history, que bueno, el monopolio de información, de producción de conocimiento, y se puede atribuir, ¿no? Como monopolio de producción de conocimiento, pero me parece que también eso, está enmascarando como una jerarquía del poder hacer que automáticamente ubica a otras comunidades en el plano de sos incapaz de hacer esto, por eso lo hicieron otros que ni vos ni yo conocemos. Discursos de la colonialidad. Exactamente, claro. Sí, sí, sí. Formas de enmascarar desde la narrativa ese pasado. Exacto. Ahí va. Sí, además de indignarnos con los alienígenas ancestrales y los de History, también está bueno que hagamos su mea culpa a nosotros y pensemos, bueno, ¿por qué son esos discursos los que están pegando y no los discursos que producimos nosotros en la academia? Justamente porque nuestro discurso académico no logra... Yo ni siquiera voy a pensarlo de un punto de vista comercial, porque obviamente acá lo que estamos viendo todo es la plata, tampoco somos tan ingenuos de pensar que o sea, obviamente los tipos le meten a alguien porque los aliens venden. Pero también a mí desde mi punto de vista me hace ruido, no sé, seguramente a todos ustedes le habrá pasado un momento que dijeron, che, encontraron un dinosaurio en tal lado, y es un poco lo mismo, es decir, bueno, o sea, todos estos vacíos
que están llenados por otros tipos de conocimientos que tienen consecuencias éticas horribles, es porque nosotros también fallamos en contar a la gente lo que hacemos y en cierta medida, entre muchas comillas, vender nuestro trabajo interpretativo del pasado. Porque yo creo que si a una persona uno le arma una linda narración sobre el pasado, tomando en cuenta las lógicas locales, ser una cosa mezclada entre el pensamiento científico y las epistemes locales, yo creo que a nivel producto pegaría tanto más o más que el tema de los aliens. Pero bueno, digamos, también para pensar un poco desde nuestros lugares de producción de conocimiento. Habían levantado la mano, pero creo que se arrepintieron. Qué fea la actitud. Qué fea la actitud. Perdón que lo aclaro, como no tengo la manito, lo vuelvo a aclarar. Dale, Fer. Quizás la cuestión, solamente como pregunta, es, dentro de la arqueología, hablemos en este sentido, ¿cuáles son los límites de estas diversas interpretaciones? Pensando que nosotros trabajamos con materialidad, entonces, ¿qué tan laxo puede ser una interpretación sobre otra? A veces en esta cuestión de poner a la par diferentes interpretaciones sobre lo mismo, ¿cuál es el límite exacto para, si es que se considera que tiene límite? Yo creo que sí. No puedes decir lo que se te ocurra si tenés que aferrarte en algún punto a la materialidad con la que tenés. O en todo caso, si no tenés la materialidad, ya después entras en un terreno absolutamente especulativo por ahí. Entonces, lo que siempre me he preguntado cuando se plantean este tipo de puesta en común del valor de lo discursivo sobre algo, si es que existe el límite en todo caso entre lo que se puede decir y lo que no se puede decir. No sé si me llegué a explicar. Sí, totalmente. Y es la pregunta que nos hacemos desde estas arqueologías interpretativas también, ¿no? Y acá quiero traer a colación, hay un texto de José que a mí me gusta, que habla que plantea como límites para la interpretación tres tradiciones. Una es la académica, desde donde se enmarca, bueno, todos los antecedentes y la formación que tenemos como investigadores e investigadoras y que están diciendo los pares y que han dicho. La segunda tradición, bueno, tiene que ver con el objeto en sí y los límites de esta materialidad que vos mencionás. Y la tercera, que me parece, si no la más importante, que es la tradición local y las consecuencias éticas que puede llegar a tener las narrativas que construimos en base a estos objetos que estudiamos. Porque en definitiva estamos haciendo arqueología en un presente, y que este pasado, que acá dice que parecería muerto y desaparecido, en realidad se reactualiza en este presente. O sea, para mí son indisociables el pasado y el presente. Entonces, esta idea de, claro, pero claro, justamente eso, es decir, una interpretación no es una interpretación que viene de los aliens, es una interpretación sitiada en base a un contexto, es decir, nosotros nos preguntamos por hechos del pasado en base al presente. Carr, en Introducción a la Historia, eso lo aclara muy bien, es decir, es el presente el que revela la historia. ¿No? Entonces, claro que siempre una interpretación va a estar mediada por la academia, lo sociocultural, pero claro, pero justamente nuestra misión es misión, mira lo que digo. Bueno, tenemos una interpretación, pero no tomarla de manera taxativa, no como única. Y yo creo que ahí está el punto, no caer que yo tengo la verdad. Y no. Es decir, toda interpretación está mediada por un entorno cultural, eso es evidente, ¿no? Bueno, pero acá también nos preguntamos qué pasa en estos contextos, porque sea lo que queda claro en ese video, como que da la sensación que, por ejemplo, los arqueólogos de la simetría no están dialogando con nadie más que ellos mismos, ¿no? Como que me quedé con esa sensación. Yo creo que Claro, no es así, que por más que no haya un otro local, no haya comunidades locales, que eso lo desconozco, realmente quizás sí las haya, siempre estás dialogando con un otro. Que no quieras verlo es otra cosa. claro, es evidente. Bueno, si les parece, pasamos a la segunda frase. Y acá sí, abrimos los cañones. Es una frase, a todo esto les comentamos que es una frase que se usa en todas las discusiones de arqueología simétrica, porque es un caso muy extremo. Sí.
Como dice el dicho, el pez por la boca muere. ¿Sí? Igual el caso de Van Dyke del muro de Estados Unidos me parece mucho más... Y también se usa un montón, sí, y es muy pertinente y en su momento era muy actual. Lo sigue siendo. Bueno, entonces, a ver, como para sintetizar un poco lo que estuvimos charlando sobre la primera frase. Como le decía, es una frase un poco caricaturesca, pero bueno, en cierta medida es cierto que digamos, la arqueología interpretativa, justamente por el hecho de ser interpretativo, por todo esto que vinimos charlando, va a colocar un poder bastante importante en lo que es el sujeto. ¿Sí? Que bueno, después veremos si está bien, está mal o cómo lo podemos mitigar más o menos, pero la realidad es que al poner al sujeto tanto en un polo tan fuerte, nuevamente también a partir de su bagaje filosófico más de corte postestructuralista, realmente el objeto termina siendo una categoría problemática en algún punto. O sea, nosotros para volver a encontrarnos con el objeto tenemos que recurrir a la semiótica, tenemos que reunirnos un montón de herramientas teórico-metodológicas para poder encontrarnos con ese objeto y tratar de pensar un diálogo con ese objeto en el cual nosotros simplemente no estemos colocando nuestra propia subjetividad. O sea, es muy difícil, dentro de estos esquemas tan dualistas, poder, digamos, que realmente el objeto sea una alteridad. O sea, que nosotros no podamos, no transportemos nuestra propia conciencia, nuestra propia intencionalidad a ese objeto y dejar que el objeto sea algo con el cual nosotros dialoguemos. Es complicado, o sea, realmente requiere bastante trabajo y yo no creo que tampoco se pueda lograr del todo. Porque sigue siendo una visión polar y dualista. Entonces, bueno, un poco lo que la arqueología simétrica va a proponer es romper con esto. ¿A través de qué? A través de esto que vemos en la segunda frase. Bueno, ¿qué les parece? ¿Es posible? ¿No es posible? ¿Está bien? ¿Está mal? No, yo leyendo la frase varias veces, le doy la responsabilidad al individuo, no al objeto. El individuo es el que tiene intencionalidad de matar, no el objeto. Que haya una conjunción social entre el tipo de arma y el individuo, bueno, está bien, pero las intenciones son del individuo. Esto a mí me aterra personalmente, esto es muy personal, me aterra esta idea de desdibujar a los individuos de las cosas, de nuestras responsabilidades éticas. No, no existen individuos, no, paremos. Yo creo que hay que parar, hay que parar la pelota en medio de la cancha y decir, bueno, paremos un cachito. Es decir, no, somos seres particulares dentro de la escala evolutiva. Entonces, tenemos toda una intencionalidad. Por eso somos los únicos que quedamos en la Tierra, los demás desaparecieron todos. Los únicos que quedamos somos los Homo sapiens. ¿Te das cuenta? Entonces, eso de que no somos seres absolutos e independientes, no estoy de acuerdo. Somos una cosa muy particular los seres humanos. Y nos define, yo creo que nos define la singularidad a cada ser humano. Y en eso el psicoanálisis es muy claro. No, somos seres singulares, somos seres muy complejos y no sabemos nosotros mismos quiénes somos, porque no sabemos. Entonces, somos responsables de nuestros actos y ahí viene lo ético y es lo relacionado con el tercer, el tercer párrafo, ¿no? Es decir, si hay un objeto, el individuo lo usa para algo. Caín mató a Abel con una pedrada, no necesitó ni un revólver ni una metralla. Y como dice René Girard, lo mató por envidia. ¿No? Fue en cierto punto de vista es el primer asesinato de la historia. Y nació por la envidia, no nació por el objeto. El objeto fue utilizado para eso. Bueno, pero, perdón, Abro, listo. Walter. Acá yo creo Sí. que lo que se está haciendo, no estoy a favor de la postura simétrica, pero para entender la lógica que hay atrás de esta, es muy fácil decir, no, el individuo es quien carga con la agencia en última instancia. Lo que acá se está planteando, yo creo,
tiene que ver con el conjunto, con que lo que importa es el conjunto de los dos componentes. Claro, Tú claro. decís, Caín no necesitó un revólver, lo pudo hacer con una piedra, bueno, pero si pensamos en las performance characteristics de la piedra no te invita necesariamente Eso a voy, claro. arrojársela a un otro. En cambio, el arma está diseñada y pensada solo y exclusivamente para Bien, disparar. claro, claro, Entonces, claro. a eso va esta cuestión. O Bien, sea, bien, acá hay un objeto que está invitando a una acción. ¿Se entiende? bien. Ah, te entiendo, te entiendo. Eso es lo que yo creo que entiendo que es el meollo de esta cita. Bien, bien, No bien, sé bien, si hay bien, alguien bien. que quiera contradecirme o discutirlo, pero me parece que en términos simétricos ellos no se están planteando quién tiene la culpa o quién tiene la intención última. No les importa. Lo que están diciendo es que es una responsabilidad compartida en términos de las relaciones que se establecen y lo que habilita uno y otro. Ni siquiera les interesa digamos, la consecuencia ética, ¿se Claro, entiende? pero lo dice La acá al intención inicial. final, que no puede reducirse ni a intención humana ni a La función mecánica. no. Es una responsabilidad repartida, pero esa responsabilidad, no usaría la palabra responsabilidad, lo que No, les no. importa es la agencia, que está repartida, a eso va. Ahí la había levantado la mano. Sí, en realidad es más bien una pregunta que tengo, que es cómo, digamos, ¿qué es lo que se propone hacer la arqueología simétrica? Porque yo vuelvo a insistir con que vengo de la filosofía y específicamente de la filosofía de la técnica, donde hemos laburado bastante en torno a estos debates o a esta discusión de dónde está la responsabilidad, si los artefactos técnicos tienen intenciones inscriptas o, digamos, trasladadas por sus creadores o no. Bueno, hay un filósofo de la técnica que se llama Andrew Finberg, quizás lo conocen, es de tercera, cuarta generación de la Escuela de Frankfurt, y que hace una suerte de, si se quiere, de esquema en cuanto al rol moral de los artefactos. Hay quienes les adscriben valor moral, quienes no. Bueno, pero dejando esa discusión filosófica de lado, me interesa preguntarles a ustedes, o sea, cuál sería el impacto para la arqueología de esta perspectiva simétrica. Digamos, al momento de ir no sé, a hacer una excavación, ¿qué sería lo que cambia si uno tiene en mente esta teoría o estas ideas? Mira, a mí lo que me pasó, hay un texto en el compilado ese del 2007 que está muy bueno porque, como les decía en el video, es una de las primeras traducciones al español de cuando la arqueología asimétrica estaba como en el caldero hirviendo todavía. Y hay el trabajo de Michael Shanks, ¿sí? Shanks, como yo les comento en el video, es un arqueólogo que viene del palo interpretativo, fue discípulo de Hodder, de hecho, junto con Hodder y Tilley, es uno de los padres de la arqueología postprocesual. Shanks es un tipo muy interesante porque además el tipo viene de una formación en historia clásica, o sea, trabaja en Grecia, es un arqueólogo muy interesante, Shanks. Y yo leyendo el trabajo de Shanks, me di cuenta que en realidad, que yo le decía a Laura un poco en broma, le decía, bueno, somos simétricos nosotros, porque Shanks, las cosas que propone hacer Shanks es el mismo tipo de arqueología que hacemos nosotros, pero de una postura interpretativa o hermenéutica. Que es lo mismo en su momento cuando se hizo el debate entre procesual y postprocesual, fue como que todos los procesuales estaban indignados diciendo, bueno, a ver, mostrame cómo es una arqueología postprocesual, cómo excavas postprocesualmente. Y no, yo excavo igual que todo el mundo. O sea, es una metodología la excavación. El tema es qué hago yo con esos datos que estoy excavando. No voy a excavar distinto por ser procesual, postprocesual o simétrico. El tema es, y está buena tu pregunta, Nair, porque también es un tema importante que reflexionemos, porque de fondo la pregunta es, bueno, no tiene que ver con qué forma tiene la arqueología que uno hace si se para desde un lado o del otro de la vereda, sino que cuál es la idea de arqueología que uno quiere hacer. Este es el tema, me parece. Por acá pasa la cuestión. Entonces, si uno, por ejemplo, una de las cosas que sí me parece está muy buena de arqueología simétrica, que no está tan explotado desde las otras vertientes, es el tema de una mirada crítica al trabajo de campo en sí mismo. O sea, como hacer porque bueno,
toda esta gente, Latour y demás, vienen del palo de los estudios digamos, de la sociotécnica, entonces, digamos, tienen como un laburo etnográfico dentro de los laboratorios, que bueno, un poco es el caldo de cultivo donde ellos construyen todas sus teorías de Torre y demás. Entonces, si nosotros nos podemos a pensar en el proceso arqueológico, como diría Hodder, de esa perspectiva asimétrica, y podemos hacer una etnografía de nuestro trabajo de campo arqueológico, está buenísimo, porque obviamente nos va a permitir ver un montón de cosas, pensándolo de este lado, que posiblemente si no, no las veríamos. O sea, sobre todo, más allá de las relaciones si uno acaba con un cucharín o con un pincel, pero está muy bueno ir viendo cómo se van estableciendo esos diálogos entre, digamos, la excavación, los contextos, las cosas que uno va encontrando, los tipos de sedimento. No es Los lo mismo. discursos, las interpretaciones que también entran en esa red. Eso viene después, digamos, viene después, pero viene al mismo tiempo, porque no Claro. sé, nosotros tenemos toda una idea de que, bueno, vos vas, excavás y en el campo único que haces es juntar datos, después vas al laboratorio, lo analizás y después interpretás. Entonces, bueno, y en esto le doy la derecha a Joder, o sea, la interpretación empieza al borde del cucharín. Entonces, podés empezar a recuperar todas esas cosas que son intuiciones o cosas que a uno le parecen en el momento de la excavación, está buenísimo. Ojo, y esto tampoco es algo que inventó la arqueología simétrica, esto es algo que ya se viene discutiendo hace tiempo, pero bueno, me parece que en función de lo que vos preguntás, de, bueno, ¿qué me cambia? Que bueno, que me permite colocar el foco por ahí en estas cosas. Ahora, desde mi punto de vista, y acá estoy hablando yo, José María Baquer, no es una arqueología que me parezca atractiva porque no se habla de lo social. Entonces, porque a mí me gusta hablar de lo social. O sea, para mí la arqueología que nosotros hacemos es una ciencia humana y una ciencia social. O sea, yo trabajo con relaciones de poder. O sea, para mí lo importante de la arqueología y de los pasados que construimos, los pasados que trabajamos, es justamente ver relaciones de poder, diferentes formas que toman relaciones de poder y cómo la materialidad justamente está jugando en estas relaciones de poder. Entonces, por eso les decía, arranqué con esto. Depende del tipo de arqueología que ustedes quieran hacer. O sea, yo no voy a decir que una perspectiva simétrica está mal, ni que una perspectiva neoevolucionista está mal. Porque no es mi lugar. O sea, estaríamos haciendo lo mismo que le estamos criticando al pobre Tillich con su frase poco feliz. Pero yo creo que uno tiene hoy en día una diversidad de herramientas teóricas, metodológicas que permiten ensamblar, digamos, enfoques que por ahí se vinculen con la arqueología que a uno le gustaría hacer y con los problemas y las preguntas que uno se quiera hacer. Entonces, bueno, si estamos hablando de ensambles también, en cierta medida estamos hablando de una actitud simétrica. Entonces, a ver, me parece que hay cosas que está bueno, es como todo, nada es la panacea, pero bueno, digamos, a mí personalmente me pasa eso. O sea, si yo tuviese que ser un arqueólogo simétrico y mis trabajos arqueológicos serían una historia de cómo las paredes de Pachela Núcleo se resistieron y se derrumbaron y porque eligieron un tipo de piedra o eligieron otro tipo de piedra, y ver cómo se construye la persona con la pared, y no es el tipo de arqueología que quiero hacer yo. ¿Se entiende? Y no estoy diciendo que esté mal eso, porque de hecho, una de las cosas que abrió la arqueología simétrica también, que ya venía medio también perfilándose, es todo lo que se llama la arqueometría. O sea, en los últimos años hubo toda una vertiente de la arqueología, digamos, informada por la química, por la física, por un montón de ciencias tradicionalmente consideradas duras, que realmente produjo un avance en lo que es el estudio y análisis de los materiales, que es impresionante. Entonces está bueno también dialogar con eso, dialogar con el material. Pero está bien. Es lo mismo que yo digo de la arqueología procesual. Yo, José María Baquer, esa es la salvedad. O sea, yo no voy a decir que una interpretación procesual que me diga, bueno, estos tipos usaron este tipo de puntas porque les servía más para cazar los guanacos y no para hacer otra cosa. Es una interpretación del tipo determinista ambiental y de obtención de calorías. O que los tipos armaron un asentamiento en un lugar determinado porque estaban cerca del agua. O sea, si no tenés agua te morís. O sea. Pero bueno, para mí la explicación arqueológica no termina ahí comienza. Y eso no significa que yo voy a dejar de lado toda una cuestión más evolutiva, adaptativa, que tiene que ver con esa relación entre las poblaciones humanas y el medio ambiente. Sino que, bueno, a mí me interesa hacerle otra pregunta a la materialidad. Entonces me parece que la pregunta que hiciste vos, Nair, no tiene una respuesta determinada, porque en realidad tiene que ver con eso. Y una de las cosas que yo banco de la arqueología como disciplina es que justamente se abrió mucho en ese sentido. Entonces uno puede hacer la arqueología que se le ocurra hoy en día. Hay herramientas para hacer
cualquier tipo de arqueología. Y hay un nivel de legitimación de la diversidad, pensando en las tradiciones académicas, que antes no ocurría. Entonces es eso, es decir, bueno, yo me siento a leer a esta gente simétrica. Hay muchas cosas me indignan, pero otras cosas están buenas. Yo de Latour he tomado varias cosas, o sea, lo he citado a Latour en mi tesis. O sea, me parece que la idea de la agencia de los objetos, de los ensambles, en ciertos contextos y para ciertas cosas funciona. Ahora, la explicación termina ahí, o la interpretación termina ahí, y para mí no. Si es una herramienta más que a mí me sirve para hablar de, no sé, de relaciones de poder diferenciales, venga de la arqueología simétrica. No sé qué opinas vos, Lau. Sí, coincido en todo y quería sumar que también son ejercicios para mí de cómo pensamos estas redes de relaciones entre objetos y componentes, llevándolo a plano, sin estas jerarquías o conceptos como poder que intervengan, y que son, a ver, juegos interpretativos interesantes de explorar. Ahora, yo tampoco comparto la finalidad o los resultados que tienen, pero tienen, Nadir, si te interesa, en complementaria, tenés casos de aplicación, por lo menos tenés casos de propuestas teóricas que surgen de la simetría. Por ejemplo, tenés el enredo de Hodder, la teoría de enredo de Hodder, que es una de las tantas formas en las cuales se pueden interpretar estas redes, y tenés la meshwork que propone Ingold, y cómo lo llevan a análisis de materiales en los sitios donde trabajan. Y es interesante, también hay un montón de otros autores, que por ejemplo Pocketat, que habla del bundle, creo que es como este conjunto de objetos que se relacionan, y sirve para pensar, en definitiva, pero obviamente no les estaría importando la consecuencia, como hablábamos con la primera cita, ¿no? La consecuencia ética, o no les estaría interesando, sino que son ejercicios interpretativos para ver cómo se relacionan los materiales con las personas en una igualdad de condiciones. Es eso, se sigue haciendo, pero bueno, tenés los casos para ver cómo se aplica. Sí, gracias a ambos por las respuestas, muy cortito, los he leído hace algún tiempo acá en el grupo, tanto a Hodder como a Ingold, y quizás la noción que hace ruido, que más molesta, es justamente la de simetría, ¿no? Porque lo que señalaba Walter al principio, los seres humanos tenemos intenciones, las cosas, al menos en nuestra cosmovisión, no las tienen, entonces ahí habría ya una asimetría difícil de no ver. Pero bueno, insisto, gracias. Es decir, tenemos una relación con las cosas, es evidente. Tampoco esta división sujeto-objeto tampoco es muy sana mentalmente. Tenemos una relación con los objetos porque los hemos construido nosotros o los hemos hecho, nos ha venido, pero yo creo más en la intencionalidad que en el caso de la segunda frase, ¿no? Más en la intencionalidad que otra cosa, pero que hay una relación con las cosas, pero es Bueno, por algo se llama evidente, giro ¿no? ontológico, chicos. Se llama giro ontológico porque nos está invitando a abrirnos y a cuestionar qué componentes pueden ser actantes o no. Desde nuestra perspectiva, que la rectificamos, o sea, la percibimos moderna y la estamos reforzando con esto que decimos. El sujeto acciona, el objeto no, es pasivo. Entonces, la idea es abrirnos a otras posibilidades interpretativas. Esto es un juego, en definitiva, teórico, interpretativo, que tiene resultados en forma de interpretaciones sobre el pasado a través de objetos. La verdad que, bueno, está en la responsabilidad, yo creo, última de cada investigador e investigadora qué tipo de ciencia quiere desarrollar y para quién, me parece, ¿no? Como que, no sé qué opinan, pero me parece que esa es como el quid de la cuestión. Liliana había levantado la mano hace un rato. Quería compartir en cuanto a la segunda cita y propuesta, así literalmente es muy fuerte, digamos, y arma, individuo, homicidio. Y extrapolándolo a mi área de trabajo laboral, el arma, vos empezaste con un cañón, para nosotros el texto escrito. Y en cuanto a individuo, a nuestro centro de investigación se acercan personas lectoras de la autora específica que guardamos sus textos originales en inglés, de fines de 1800 a principios de 1900,
Y nos viene a preguntar específicamente qué quiso decir ella, o si en los originales de ella dice tal o cuales cosas según leen las traducciones en español. Y acá con esto me trae a reflexionar que yo, más que facilitarle la fuente, no le puedo decir qué es lo que pensó la autora cuando escribió tal o cual frase, si es que la escribió y si la están utilizando en un contexto de la intención que ella le quiso dar. Y sí, sea un texto, sea un arma, que vos decías un cañón, y a veces no hay mucha diferencia en cuanto a las consecuencias, digamos. Eso quería compartir. Está bueno pensarlo de tu lado, Liliana, porque cuando ese objeto, con el que, esa cosa con la que interactúa el ser humano, es un texto escrito, me explotó la cabeza. Porque ¿cómo hacemos para decir que el texto no tiene intencionalidad? Cuando es una fuente, cuando justamente el trabajo un poco con la fuente es establecer ese diálogo. Cuando uno está realizando una tarea realmente hermenéutica, en el sentido más metodológico de trabajando con textos, con fuentes, con, no sé, con textos religiosos, como sería tu caso, Walter. O sea, como ahí ya no estamos hablando de la misma cosa que, no sé, un bifaz del Paleolítico. Ahí No, sí. claro que no, es completamente diferente, claro. Entonces, fíjense cómo esto no está pensado. ¿Cómo haríamos una arqueología histórica simétrica, por ejemplo? Te las tiro. Debe haber. Sí. Sí, porque, a Debe ver, haber. otra cosa que, ahora ya te cedo la palabra, mamá, a ver que estás con la mano levantada. Otra cosa que es sana, es que si ustedes se ponen a ver en la arqueología argentina y latinoamericana, realmente no pegó acá la arqueología simétrica. Arqueología, perdón, no te La escuché. arqueología simétrica No, Argentina, no, Latinoamérica no pegó, no. lo cual me parece que está bueno y es sano. Pero bueno, yo me parece que justamente está buena por las cosas que posibilita, ¿sí? O sea, que estemos dando un giro ontológico acá fue posible en arqueología gracias a que hubo una propuesta de simetrización de la arqueología. Entonces, es lo mismo que hablábamos siempre de ver las cosas también en términos de procesos que se dan en el tiempo y cómo se van armando las diferentes tradiciones. Fíjense que por un lado la simetría no pegó, pero la ontología sí pegó, que bueno, es lo que vamos a estar charlando, discutiendo en las últimas 2 clases. Pero ¿hubiera sido posible tener un giro ontológico sin la arqueología simétrica? Y a mí me parece que no. Como tampoco hubiéramos podido tener una arqueología simétrica sin los estudios de materialidad del principio de los 2000. Entonces, digamos, son cosas que van abriendo la puerta y también muchas veces el valor de estas cosas, más que por sí mismas, es por las cosas que posibilitan después. Mabel. Hola, perdón, yo me voy a ir de lo que venían discutiendo, pero un poco la intervención de Laura antes con respecto al arma, ¿no? Y esto de hecho para hacer algún daño, lo vinculé con Hell, con Alfred Hell, y la charla la clase que ella subió. La idea está de pensar los procesos cognitivos, ¿no? Y repensarlos desde cómo nosotros lo hacemos, más que nada también vinculado con lo epistemológico, y no lo tenía yo a esta idea de este proceso de abducción, vinculado con cierto grupo, conjunto de cosas. Más que nada, él creo que toma casos etnográficos, estoy retomando lo que dijo Laura en realidad en su video, y que hay ciertas cosas, ¿no? Que, qué sé yo, máscaras o las pruebas, creo, de los barcos, que nos invitan o hay cierto diálogo o nos llevan a hacer algunas cosas, como sin pensarla. No sé si va por ahí lo que propone él, pero me gustaría seguir explorando en ese sentido, así que era para llamar sobre el autor la atención también. Sí, es esta cuestión de lo que se puede llamar agencia secundaria, totalmente, sí, tiene que ver con esto, precisamente. Que no es que el objeto nos habla, pero sí lo que propone el autor, como les mencionaba, es que a través de este virtuosismo técnico que tienen los artistas, que es como una habilidad fantástica, ¿no? De crear objetos que nos estén transmitiendo algo. Y nosotros, como receptores de ese objeto, lo interpretamos, pero lo que interpretamos inmediatamente son esos rasgos que se manifiestan. Y al interpretarlos, esos rasgos nos generan cosas. Pueden ser que nos generen sentimientos o puede ser que nos generen prácticas, inclusive. Y sí tiene que ver con eso. Hay un concepto que me parece muy lindo,
para los que no son del palo, hay un arqueólogo norteamericano que se llama Michael Bryan Schiffer, que es uno de los, digamos, de los padres de las corrientes procesualistas de la arqueología conductual, que es muy loco porque cuando surge todo esto de la simetría, Schiffer dice, muchachos, yo lo vengo haciendo hace 30 años esto. Son las performance características. Claro, pero dentro del esquema, digamos, teórico-metodológico de Schiffer hay un concepto que a mí me gusta mucho, que es el concepto de características de performance de los objetos. Que no solamente tienen que ver con esto de decir, bueno, o sea, el ejemplo más burdo sería una silla, es algo que está pensado y diseñado para que yo me siente. Entonces, cuando yo veo una silla, ¿qué voy a hacer? Me voy a sentar. Esa silla, por su misma condición materialidad y como objeto, no me puedo poner de sombrero. Entonces, hay ciertos elementos en el diseño de los objetos que los habilitan para ciertas actividades, ciertas prácticas, y otras no. Eso sería como un poco la idea básica de las características de performance, que uno lo puede leer también como una cierta agencia del objeto. Ahora, dentro de esta característica de performance, algo que es muy interesante para explorar son lo que ellos llaman las características de performance sensoriales, que tiene que ver con las características sensitivas de ese objeto, el color, el tamaño, la forma, la distancia. Hay un trabajo de Axel Nielsen del 95 que es muy lindo sobre ese tema, porque bueno, él hace este análisis de la característica de performance de un espacio público en un sitio arqueológico de la Quebrada de Mahuaca. Entonces, decís, bueno, si yo tengo una plaza que tiene una superficie X, sí, no van a entrar 1000 personas, van a entrar 10 personas. Entonces estamos hablando ya de que el mismo espacio construido está generando un límite a la posibilidad de reunión. Entonces nos está marcando una sociedad que puede tener un tipo de segmentación. Entonces, sin decir que la plaza hace que la gente se reúna, me parece demasiado extremo, pero sí, digamos, uno puede empezar a pensar, lo cual me parece totalmente válido y legítimo. Y bueno, es como esto de empezar a buscarle, digamos, vueltas de tuerca a las cosas como para hacerlas un poco más protagonistas también. Yo creo que eso está bueno que la simetría nos haya dado esa lección. Pero bueno, un concepto intermedio es este tema de las características de performance. Así que Mabel, si te interesa, me imagino que lo habrás leído, pero es un buen lugar para ir, porque aparte queda muy lindo con lo de Gell. O sea, Sí, es como un lindo complemento a la postura de Gell. Lo podemos subir en complementaria si les interesa, porque es importante leerlo. Sí, me interesaría saber de qué año es, porque me suena mucho a algo que se llama teoría de las affordances. No sé si Está totalmente relacionado. Ah, bien. Sí. Sí. En realidad lo de Schiffer es de los años 70, fines de los 70. Por eso, cuando se da todo el giro de la cultura material, Schiffer dice, chicos, ya lo dije esto. Y lo de la simetría también dije esto. Hay un texto del 99 de Schiffer que se llama, no sé, algo de Human and Things, una cosa así. Es un libro, si querés te lo subimos, porque es como la última revisión que él hace de su teoría en realidad lo que él hace es arqueología conductual. Está bueno porque, bueno, ahí en uno de los textos despegan los simétricos, pero en realidad está bueno porque como lo que hace Schiffer es decir, bueno, en realidad nuestra unidad de análisis no es ni el sujeto ni el objeto, sino es la conducta. Y la conducta se constituye a partir de las personas y las cosas. Entonces, People and Things creo que se llama el libro de Schiffer, justamente. Entonces, está bueno porque dentro de un marco más procesual, positivista, porque Schiffer es positivista hasta la manija, tenemos estas joyitas que nos permiten por ahí pensar también las cosas de otro lado, ¿no? Bueno, y si les parece que nos quedan 10 minutos, 8 según mi reloj, no sé según los de ustedes, ya que las cosas se me revelaron, charlar un poco sobre la última frase, ¿sí? Que es una frase de Van Dyck que me gustó mucho. Que bueno, que un poco... Fíjense cómo acá nos pusimos en abogados del diablo y buena onda, y bueno, y más allá de que, como ustedes saben, no estamos muy de acuerdo con ciertas cuestiones de la arqueología simétrica, también hay varias cosas que está bueno rescatarlas. Me parece que un poco la idea es eso, es empezar a ver cuáles son las cosas que realmente nos sirven y nos pueden ser de utilidad en las diferentes teorías que estamos viendo. Ahora, ¿qué opinan ustedes con respecto a este tema del poder? ¿Cómo pensarían las relaciones de poder desde una postura simétrica? ¿Les parece que son importantes? ¿Les parece que no? ¿Por qué? Vamos, el último esfuerzo.
Maxi. Bueno, ya está. No, creo que Van Dyck en la frase esta va directamente a la yugular de la crítica hacia la arqueología simétrica. El hecho justamente de no ver gente y de no tomar en cuenta las relaciones de poder. Justamente el gran eje sobre el que se cuestiona la arqueología simétrica es el hecho de colocar objetos y personas como justamente en la misma simetría, que es el tema de quién pone a quién, o cómo justamente no hay poder, no hay relaciones de poder. Nada, o sea, la crítica de Van Dyck está bueno y el ejemplo que da con el tema del muro entre México y Estados Unidos es súper potente para cuestionar esto. Yo creo igualmente que Van Dyck también en su momento después se queda un poco también con su, no sé si con su sesgo, pero en todo caso con una visión política también curiosa, porque creo que toma también cierta decisión en la cual ve mucho la visión del dominante y no ve la visión por cierta respuesta ante ese dominio, ya que yo creo que se focaliza mucho en la visión del muro y de la sociedad de Estados Unidos y no la respuesta que tiene el grupo mexicano ante eso, pero creo que la crítica es súper válida. Pues estaba pensando en algo que ustedes comentaban recién respecto a... comentaban en realidad con la frase anterior, con la de Webber, con el tema del surgimiento de la arqueología simétrica, el tema si discute con quién y para quién, o si es una discusión netamente académica, porque la arqueología simétrica parece ser solamente académica y no estar hablando con otro. También creo que tiene que ver en el contexto en el cual se dan las cosas y de dónde salen, porque la arqueología o algunos de los modelos actuales, de los nuevos materialismos, de los vibrant matter, los materiales vibrantes y demás, es como que están como, no sé si deshumanizando la arqueología, pero hay como cada vez más corrientes nuevas que casi que analizan las cosas por las cosas. Casi sin gente, más que nada, alguna de la gente que labura con Björnar Olsen, es como que están, no sé, los que analizan la corrosión, los que analizan los lugares abandonados, los que analizan edificios que se caen, y es como que se focalizan puntualmente en las cosas por sí solas. Y es como que da la sensación de que, a mí al menos me da la sensación de que al surgir por ahí en Escandinavia, alguna de estas cosas, como en otros lugares de Europa, es como que es como que tienen por ahí, deben tener sus problemas sociales, no digo que no, pero no tienen los quilombos que tenemos nosotros con el tema de los pueblos indígenas, los reclamos territoriales y un montón de cosas, y les dan tiempo a analizar este tipo de cosas que para mí son súper abstractas por el momento, pero como que tiene un poco que ver con nosotros. Creo que por eso acá pegó tanto más el giro ontológico y no tanto la arqueología simétrica. Pero me da la sensación que es muy contextual, tiene mucho que ver con los lugares en los que surgen y en qué momento surgen. Pero era eso, nada más que era algo que venía pensando ya con las frases anteriores también, de dónde salen las cosas y de dónde salen las teorías, hacia dónde van dirigidas. Igual esto que decís es re interesante, sí, totalmente de acuerdo con vos, pero pienso que la arqueología viró para ese lado y se volvió, entre muchas comillas, apolítica o se quiso despegar de las personas. Cuando en realidad la propuesta simétrica original, hoy en día, al menos Latour y otros autores, derivaron en propuestas mucho más comprometidas, al menos con lo que es el cambio climático. A partir de esto que habíamos visto de la cosmopolítica y los pluriversos, se abrieron un montón a lo que es la política y los discursos indígenas. Y esta cuestión que retomo también de la última frase, que Van Dyck focaliza mucho en los derechos humanos, bueno, algo que nos permite la simetría como postulado, es empezar a entender aquellos derechos no humanos también, de las entidades no humanas, y que también son importantes dentro de otras cosmovisiones. Entonces sería como abrirnos un poco a esas otras cualidades que no estaríamos percibiendo desde una mirada occidental, académica. Entonces, desde ese lado, la simetría sí habilitó como una discusión mucho más inclusiva. La arqueología es la que se está cerrando en ese ámbito académico y cerrado al objeto. Eso también es llamativo. Sí. Pero al final la arqueología simetría no era tan mala, se le van recuperando algunas cosas. No, mismo tienen en la complementaria la entrevista esta que les mencioné, que le hicieron Marconetti y Passarelli a Latour, sobre el concepto de Gaia, que es bastante interesante para explorar, porque tiene que ver con, él habla de la diplomacia, bueno, de cómo hacemos que ya vivimos en un pluriverso, cómo hacemos dialogar a estas diferentes posturas. O sea, ya están en otro plano directamente las discusiones simétricas. La arqueología es la que se quedó pegada al objeto. Vero.
Sí, yo me quedo pensando en esta frase y por ahí de una posición muy cerrada mía, me pregunto si no vamos a ver las desigualdades sociales, las relaciones de poder, las asimetrías, cómo vamos a dar cuenta de los modos de vida de los pueblos, por ejemplo? Por eso digo, es una mirada muy cerrada mía. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la arqueología para la arqueología simétrica? Es mi pregunta. No sé qué preguntas de investigación están guiando a los arqueólogos simétricos si no van a ver todo este tipo de cuestiones. Bueno, un poco lo que decía Maxi recién. Fíjense, hay un libro de Olsen que se llama In Defense of Things, que es así como una especie de manifiesto sobre la arqueología asimétrica, donde uno va leyendo el libro y las ilustraciones del libro son todas fotos de, no sé, fábricas viejas en Noruega, un, no sé, lugar abandonado. Entonces hay una retórica de la imagen, incluso del texto, que es muy interesante de pensar. Es muy interesante de pensar. Pero bueno, me parece que Maxi lo resumió de manera magistral. Es bueno. Y un poco también es una de las reflexiones a las cuales nosotros nos invitamos con esta biografía, es pensar en la geopolítica de la teoría. Entonces, que un tipo se ponga a analizar cómo se corroe una fábrica noruega del siglo XVIII, habla no solamente de lo que al tipo le interesa, sino también del contexto político en el cual el tipo está. Se puede plantear eso como una pregunta de investigación válida, ¿se entiende? O sea, si nosotros, no sé, cualquiera de ustedes el día de mañana se presenta una beca doctoral con ICET y dice quiero estudiar cómo se corroen las fábricas, y lo más probable es que le metan una patada en el traste, ¿no? Porque también hay ciertos estados del campo académico que van a habilitar ciertos tipos de investigación y no otros. Entonces, un poco lo que decía Lau y Maxi, si vivo en una sociedad sin conflictos, o con un conflicto vedado, con un conflicto escondido, con un conflicto no manifiesto, y mi arqueología no va a ser una arqueología que va a buscar el conflicto. Hay excepciones, porque tampoco es determinista esto, tampoco me voy a parar del lado del determinismo absoluto, pero por eso me parece que acá el ejercicio interesante es hacer este trabajo de meta-arqueología, meta-teoría, y empezar a ver, bueno, estas relaciones de, bueno, ¿de dónde viene la teoría? Ahí tengo que reconocer un error, que Stanford no queda en Inglaterra, sino que queda en Estados Unidos. En el video me equivoqué, me confundí, pero bueno, no importa, es lo mismo. En el fondo es lo mismo. Entonces, por eso nosotros siempre comenzamos nuestros videos con, bueno, este fulano es de tal lado, hizo tal cosa, no sé, trabaja en tal universidad, porque todas esas cuestiones que parecen una mera anécdota de los autores, o para que ustedes vengan y pongan cara, en realidad para nosotros es fundamental eso, porque para poder entender una teoría tenemos que entender de dónde sale esa teoría y con quiénes se están peleando sobre todo esa teoría. A mí personalmente, hago la salvedad, José María Baquer, me parece que la arqueología asimétrica en realidad es una moda arqueológica que se impone justamente porque, y hay una frase de texto de González Ruibal que me quedó rebotando en la cabeza, que me encantó. En un momento González Ruibal, en la introducción al dossier, dice: ya hace 25 años que estamos con la arqueología postprocesual. Es hora de cambiar porque no puede ser que durante 25 años sigamos con la misma teoría. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? O sea, ¿qué elementos de esa teoría, dentro de esa teoría, los vas a refutar? No porque ya está, no porque hay una obsolescencia programada de la teoría, tenemos que inventar algo nuevo y sacar. Aparte, bueno, uno tiene, es muy interesante esto que pasa, que se dio también en los años 80 cuando surge la arqueología interpretativa. O sea, hay gente que es como radical rupturista, que sería Olsen, que dice, no, todo lo anterior es una porquería, yo tengo acá la que va. O sea, es muy interesante. Uno de los textos que tienen en la bibliografía, no sé si lo alcanzará a leer, son como las respuestas de Olsen y Whitmore a ciertas críticas que le hicieron a la arqueología simétrica. Los argumentos de Olsen y Whitmore son... No entendiste nada de lo que estaba diciendo, yo en realidad dije esto. O sea, no hay una argumentación real. ¿Se entiende? Entonces no hay una postura racional de construir una cosa desde un paradigma científico diferentes, o bueno, que yo. Después tenemos un Youngs, tenemos un Tilley, que si bien se van a sumar a esta movida, y no van a renegar de lo que fueron. Entonces, está bueno pensarlo en esos términos de cómo se van armando y constituyendo los diferentes campos académicos y cómo situamos las cosas en los campos académicos particulares, ¿sí? En ese sentido, yo lo banco mucho a Bourdieu, ya se los dije y lo voy a seguir sosteniendo. Les voy a buscar, tengo un artículo muy lindo donde Bourdieu discute con Latour.
¿sí? Donde lo destroza, básicamente. Pero bueno, está muy bueno porque, y esto también lo dice Van Dyck, o sea, Latour es un autor que tuvo una gran recepción en el mundo anglosajón, pero en Francia no le dan tanta bola como le dieron al resto del mundo. Entonces eso también es un dato de color. O sea, nadie es profeta en su tierra. O sea, y si ustedes ven, leen arqueología interpretativa de principios de los 2000, todo el mundo cita a Latour. Todo el mundo lo cita a Latour. Entonces, bueno, también es importante ver cómo las diferentes tradiciones académicas y científicas se empiezan a apropiar de estas cosas y cómo lo empiezan a utilizar. O sea, Latour fue uno de los que empezó a hacer pensar a los arqueólogos y arqueólogas anglosajones sobre este tema de, bueno, que las cosas no son una proyección solamente de nuestra conciencia, nuestra intencionalidad. Entonces, bueno, es eso, es como un poco, volviendo a tu comentario, Vero, es situar las teorías de dónde vienen y tomar esta postura metateórica y crítica y empezar a pensar un poco de manera más integral en lo que son los contextos de producción de la teoría. O sea, ¿de dónde viene? ¿Quién lo dijo? ¿Contra quién se está peleando? ¿A quién está tomando como referencia? Por eso siempre pone, bueno, las fuentes son estas. Entonces, si a ustedes realmente les interesa hacer una crítica, no sé, de cualquiera de las posturas que vimos, también está bueno que vayan a esas fuentes en las cuales esta gente se apoya. Porque por ahí el tipo está diciendo cualquier cosa, no está diciendo lo que dijo, no sé, Haraway, por ejemplo. Yo Haraway es una autora que nunca había leído y la tenía totalmente asociada a esta cuestión poshumanista, simétrica, y cuando me puse a leer Haraway me voló la cabeza, porque la mina tiene toda una cosa, un laburo con Foucault, por ejemplo, es una Foucaultiana, pero digamos, clavada. Les recomiendo El patriarcado del osito Teddy, si no lo leyeron, es una gran obra de Haraway, donde vemos esto que preguntaban, bueno, ¿y qué forma tiene lo simétrico? Me parece que ese es un lindo laburo donde lo simétrico está tirado para un lugar súper interesante, porque ella dialoga todo el tiempo con el Museo de Historia Nacional de Nueva York, desde una perspectiva feminista, una perspectiva de clase. Entonces, nuevamente, no todo lo simétrico olvida relaciones de poder. O sea, ese trabajo de Haraway me parece impecable. Y Haraway es una autora feminista que va a tomar cosas también de esta teoría del cyborg y simétrico, pero realmente hace un laburo muy lindo. Entonces también es eso, es empezar a bucear un poco más en los autores y ver, bueno, qué es lo que agarran y qué es lo que dejan, qué es lo que se dice y qué es lo que no se dice. ¿Sí? Los silencios dentro de las teorías me parece también está bueno pensarlo. Bueno, ¿alguien más que quiera aportar algo sobre alguna de las tres frases? Vero tiene la mano levantada todavía, creo. No. No se te actualizó, Pe. Ah, no, está bien. Quiero dejar de compartir y ahora... Ya nos estamos viendo nosotros mismos. Sí, lo sé, ahí está. Bien, antes de terminar queremos hacerles algún breve comentario sobre los trabajos que tienen que presentar ustedes. Bueno, primero quería agradecerles porque realmente ahora ya que estamos en la recta final, me parece que se está dando de manera muy linda esto. O sea, me encanta que estemos 1 hora y media realmente discutiendo sobre los autores y que hemos logrado nuestro objetivo, que las clases, digamos, sea lo que realmente se construya entre todos y todas. Así que bueno, los felicito y les agradezco porque no es fácil de lograr esto que hemos logrado en el seminario y gran parte de eso tiene que ver con el compromiso de todos ustedes, de bueno, que por lo menos no leí, pero vi el video, pero no leí, entonces bueno, tener alguna herramienta para traer acá las clases y generar discusiones, me parece que eso estuvo muy bueno. Nos gustaría más, habría que buscar, tenemos que buscar una persona para estas cosas que sea el abogado del diablo. Nos faltó la voz del diablo para generar un poco más de discordia, porque siempre Un simétrico. estamos todos de acuerdo y es un poco más aburrido eso, pero bueno. Sí, verdad. Estás muteado, Walter. Yo me ofrezco como abogado del diablo, no tengo problema. Bueno, pero me ofrezco inmediatamente. Tenés que ponerte en el rol de... Tenés que ser Björn Olsen de golpe. Bien, así que bueno, no quería dejar de compartir esto porque me parece que está muy bueno. Seguramente después al final les demos un breve formulario para que completen con sus impresiones del seminario, qué cambiarían, qué no cambiarían. Y bueno, también nos sirve a nosotros para pensar en el futuro. Bien, y con respecto al otro punto, y con esto ya los dejamos, lo que vamos a tratar de... No, nunca es difícil abogar de opositor.
No pensemos en eso, Liliana. Siempre uno puede pararse donde quiere. O sea, y aparte es como una especie de juego de rol que está bueno también a veces aprender. Como hacer una especie de ejercicio de retórica, decir, bueno, o sea, defender lo indefendible, como decían los griegos. Con respecto a las producciones que tienen que hacer, ¿sí? Lo que le vamos a pedir encarecidamente, ya que todo viene bien en rieles, es que traten de ir un poco más allá de los autores. No nos interesa que lo que ustedes presentan sea una repetición o un corte y pegue de lo que nos dicen los autores, sino que sea algo más masticado, más procesado. O sea, no nos quiero poner a nosotros como modelo, pero si se fijan, nosotros los videos que les subimos no vamos a decir, bueno, tal autor dice tal cosa en tal lugar. O sea, la idea es que tengan una posición un poco más crítica desde ese autor. O sea, desde el autor como algo cerrado y leído. Los autores lo vamos a haber leído todos. Entonces no falta que nos expliquen qué dice particularmente cada uno. Entonces vayan acá a las consignas que les subió Lau, que está bueno porque vayan pensando en estos ejes, conceptos teóricos, cómo se utilizan, cómo se aplican, cómo les parece a ustedes que se aplican, si bien o mal, justifiquen. Y esas son las cosas que vamos a charlar. O sea, la idea es que sean producciones que inviten a la discusión, a la charla y demás, sino que nos presenten algo cerradito y listo y ya está. Por eso se llama así el seminario, Alcances y Limitaciones. La idea es poder hacer esta evaluación informada y ver, bueno, hasta dónde nos parece que llega esta interpretación o cuáles son las cosas que les objetarían a los autores. Por eso, la gente que viene más del palo académico, piénsenlo como si tuvieran que hacer una presentación a un congreso. O sea, ese es como el formato en cierta medida que esperamos, ¿sí? Pero una presentación a un congreso donde ustedes esperen que se arreglen las piñas después que ustedes terminaron de exponer. Así que traten de ser lo más crítico posibles. Claro, de todas formas les habíamos comentado esto del formato y recursos libres porque si, bueno, quieren usar PowerPoint están más que invitados, si quieren usar como disparador un objeto, una foto, cualquier tipo de formato de información también es válido, a eso estamos abiertos también. ¿Tienen alguna duda, consulta, comentario con respecto a esto o ya más o menos tenemos claro cómo seguimos? Perdón, ya que estamos... no, No, habla. No, porque nosotros estamos en el grupo 1, entonces quería saber si tenemos que presentar, o sea, ya subir los 2 videos antes del viernes. Claro. O van a ser tipo grupos 1, 2, 3 y 4, la Mirá, primera clase y la segunda parte de la segunda clase, no sé si se entiende. Tienen el cronograma subido también, donde dice que este viernes, que es 11 del 3, vamos a ver 4 casos. O sea, tenemos que tener disponibles antes del viernes 4 casos. El video de Lagens y Alberti, el video de Lema, el video de Tantalian y el video de Westmantel. ¿Se entiende? Pero ¿cuántos videos son? No, eso no. Uno por cada paper. Es un video por caso. Sí, perfecto, ahora sí. 2 casos, eso los manejan ustedes. O sea, no necesariamente les pedimos que cada video sea solo el caso. Por eso el trabajo es un trabajo grupal. O sea, si ustedes quieren hacer un video con los 2 casos y en ese video incluso que dialoguen entre sí los 2 casos, también es perfectamente válido. Eso podrían hacerlo. Sí. Eso no les Por ahí pedimos. es más difícil, pero podrían hacerlo. Como el reino de las posibilidades, todo es posible. Si quieren hacer pueden en 30 minutos hacer eso. Por eso, siempre respetando esas cuestiones de tiempo, más que nada, que es lo único que nos interesa. Pero bueno, la idea es, por eso, ustedes si entran al cronograma, están bien divididos los papers por clase. El viernes que viene vamos a ver estos 4 papers, que son del grupo 1 y grupo 2. O sea, el grupo 1 tendría que trabajar o subir materiales sobre estos 2 casos y el grupo 2 sobre estos 2 casos. Bien. Lo interesante es que, como les habíamos anticipado en el programa, lo que buscamos cuando hicimos la selección o la curaduría de casos, elegimos diferentes escalas de problema, y eso está buenísimo porque van a ver que, por ejemplo, Lagens y Alberti y Lema abordan problemáticas mucho más amplias. ¿Sí? Por ejemplo, Lema está hablando del concepto de domesticación en el área andina. Es algo mucho más abarcativo, un problema mucho más grande que, por ejemplo, no sé, pienso el caso de Troncoso que analiza el arte rupestre en una zona puntual en Chile, ¿se entiende?
con una cronología determinada. Entonces, eso es lo lindo, ver cómo se están abordando, no solamente en diferentes áreas geográficas, en diferentes cronologías, sino diferentes escalas de problema. ¿Ayelen? Sí, nosotros nos toca, somos el grupo 2, así que nos toca este viernes. Si bien ya venimos laburando, tengo una duda con respecto a en qué espacio puntual del campus subimos el video, o los videos, porque creo que vamos a hacer 2. Eso es lo que no me había quedado claro. ¿Les parece lo que puedo hacer? Porque eso no lo habíamos pensado todavía. Puedo habilitar hoy una carpetita dentro de la unidad, ¿sí? Para que ustedes vayan poniendo ahí los videos. Van a tener el link a la carpetita que va a estar en el Drive, pero tienen el link ahí en el campus. Lo que quieren hacer, que es el método que usamos nosotros, lo suben a YouTube y pasan directamente el link. Ah, listo, porque otra que se me había ocurrido era directamente, como venimos laburando, editando en el grupo, subir directamente la grabación a un Drive, a cualquiera del Drive que tenemos nosotras, y tirar el link, por ejemplo, en la carpeta que arme Laura. No sé, pero bueno, lo de YouTube también lo podemos... Yo te diría, YouTube es más fácil porque es más fácil el tema de los accesos. O sea, nosotros, por ejemplo, las clases grabadas que les compartimos, que ayer, perdón, me colgué y les subí las anteriores, yo, por ejemplo, se las podría compartir directamente del OneDrive, pero nadie la podría abrir porque es un bardo eso. Y con el Gmail por ahí pasa lo mismo. Lo que nos garantiza el YouTube es que todo el mundo va a tener acceso a través del link y listo. Y no, con eso no hay problema. Tiene que tomarse el laburo de esperar a los 10-15 minutos que tarden en subir el video y toda la historieta. Pero yo les recomiendo que lo manejen de esa manera porque es más simple para todos y después para verlo también es más simple. No, listo. Por ahí tiene un par de like y puede ser el lanzamiento de su carrera de youtubers. Ojo. Siempre es una alternativa a la investigación, claramente. Nos dejamos de preocupar por toda esta gilada. No, como había visto, anoche estaba viendo los videitos de la clase de hoy y vi que decía videos ahí en la unidad 4, pero estaba vacío. Dije, bueno, por ahí habilitan ese espacio, pero por las dudas pregunto para la idea era habilitarlo ahora. Lo que pasa es que ustedes no tienen habilitadas, ustedes son estudiantes dentro de lo que es la organización de la página, no tienen habilitada la opción de edición. No pueden subir contenido directo. Lo que sí puedo hacer esta carpetita, que está linkeada al Drive de ustedes, de estudiantes, y suben ahí ya sea el link o el video. Cualquiera de las dos cosas pueden hacerlo. Bien. Listo, gracias. Por nada. Bueno, paro la grabación. Cerramos el encuentro entonces.